cuando se ponen amarillos de las mucosas y de la piel, que tenga ictericia, ¿no? Que tenga coluria. Esas cosas son signos de hepatopatía. Y obviamente también lo considero como que voy a tener un problema, ¿no? ¿Qué más? Encamado por causa no cardíaca. Por ejemplo, un paciente que tiene mucho tiempo en una cama, por cualquier sea la situación, pues es un paciente que tiene muchos riesgos. Ahorita vamos a ver cuando analicemos Caprini y algunas otras de riesgo tromboembólico, también el reposo prolongado es un factor bien importante de riesgo. Y al final, Goldman habla de esto, de si hay o no, o en dónde es la cirugía, si es en una cavidad importante, ¿no? Y obviamente, si el paciente va a entrar de urgencia. Entonces, imagínense una persona de 78 años que se acaba de infartar, que además es diabético y que ya está haciendo falla renal, y esa falla renal está condicionando que esté en un estado de acidosis metabólica constante y que a lo mejor está haciendo también un síndrome hepatorrenal, pues imagínense cómo se complica. Entonces, a mí me gusta hablar de Goldman como para hablar en lo general de cuántos problemas indirectamente puede llevar a la falla cardiovascular. Pero realmente no es tan útil actualmente. Por ejemplo, TEDSKI, que está aquí también, es un índice muy parecido. Y es un poquito más como centrado en lo cardiovascular, ¿no? En lo cardiopulmonar, de hecho. Por ejemplo, DETSKI habla también de edad avanzada, que si hay infarto de unos 6 meses previos o más de 6 meses, si tiene ¿cómo se llama? El tipo de angina que puede manejar, si el paciente tiene angina, clasificamos el tipo de angina o no, perdón, o no. ¿Qué más? Si el paciente hizo edema agudo pulmonar, ¿no? Recientemente o en algún momento de su vida este paciente hizo edema agudo pulmonar también. En el electro, obviamente, habla de cosas similares. Si el ritmo no es sinusal, sobre todo si el ritmo no es sinusal, yo sé que voy a tener problemas. Y lo mismo, si tengo más de 5 extrasístoles ventriculares en cualquier lugar del electro. Que tengo también enfermedad hepática crónica o que lo tenga que meter de urgencia a este paciente. Se dan cuenta, DETSKI y Goldman son riesgos que yo puedo utilizar. Entonces, generalmente estos riesgos son limitados. Yo lo que necesito, aparte de saber todos estos antecedentes que ya investigué en la historia clínica del paciente, lo que estoy haciendo es hablar de otras cosas. Voy a salir. Esto es a lo que quiero llegar o no. Aquí. Por ejemplo, aquí tengo. Estas son bien importantes. Por ejemplo, yo cuando tengo alguno de estos antecedentes que encuentro en Goldman o en DETSKI, que ya vieron que puede ser un paciente que puede tener a lo mejor una enfermedad renal crónica o que tiene un infarto previo, todo esto, yo me interesa ver esto. Ayer estaba hablando de la clasificación de la New York Heart Association y esta clasificación de la NIHA, que está aquí como aquí. Si se dan cuenta, yo puedo utilizar cualquiera de las dos y son similares, pero de hecho hablan prácticamente de lo mismo. Es decir, el paciente tiene datos clínicos de enfermedad cardiovascular. ¿Funciona o no funciona adecuadamente ese corazón y esos vasos? Por ejemplo, una persona que no tiene ninguna sintomatología, que no tiene ninguno de estos datos que ya encontré en DETSKI o en Goldman, yo lo clasifico como asintomático con actividad física normal. Es decir, es un paciente que sin problema puede hacer ejercicio,
que puede caminar más de 4 cuadras sin sofocarse, que nunca ha tenido, que no ha tenido palpitaciones o que le falta el aire. Eso significa asintomático. Entonces, una clase 1 es esto. Yo espero que todos ustedes sean clase 1. Y fíjense, la Canadian Cardiovascular Society habla de prácticamente lo mismo, es decir, dicen lo mismo pero con diferentes palabras. Por ejemplo, la Canadian dice, las actividades de rutina no causan angina de pecho. Es decir, no les duele el pecho cuando están haciendo cualquier tipo de actividad. Fíjense que sí varía un poquito a otra. Mike tiene una pregunta. Permítanme. Tal vez está muy volada la pregunta, jeje. Pero entonces, ¿cómo se valora la anestesia para un trasplante renal? Pues esto tiene que ver mucho con ese paciente. Finalmente, si yo voy a trasplantar un riñón o voy a tener un paciente que va a recibir un riñón, ya sea de vivo relacionado o de cadáver, yo tengo que saber cómo está su función cardiovascular, porque obviamente no van a ser las mismas condiciones transanestésicas que yo tengo en un paciente que a lo mejor tiene una enfermedad renal crónica, pero que no tiene ninguno de estos factores, a que tenga muchos factores al mismo tiempo, ¿no? El manejo va a ser diferente. Lo que va a variar no es, ¿cómo se llama? La clasificación, sino el manejo que yo voy a dar dependiendo de la clasificación. Entonces, sí, por ejemplo, porque hemos manejado muchísimos pacientes que tienen espirometrías normales y que tienen corazones sanos y que se pueden trasplantar con mayor facilidad que si yo tuviera, por ejemplo, una estenosis aórtica o que si tuviera, por ejemplo, un paciente que tiene un bloqueo complejo de rama izquierda. Todas estas cosas son bien importantes. Entonces tiene que ver con eso. La doctora Martínez dice, en las notas anestésicas se va a poner el puntaje de todas las clasificaciones o de algunas que son obligatorias, son únicamente las que decidimos sacar según el paciente. Fíjate que esa es muy buena observación y se pone la que te ayude a mejor describir al paciente. Es decir, si yo tengo un paciente sano, que yo ya después de a lo mejor de la exploración física, los laboratorios, del interrogatorio básico, me doy cuenta que no tiene ningún tipo de sintomatología y checo rápidamente Detsky o Goldman o hasta esta misma New York Heart Association, pues realmente pongo esto y le doy un riesgo cardiovascular bajo y puedo justificar por qué le estoy dando bajo, porque a lo mejor tiene una clase 1, porque tiene un Goldman con muy poquitos valores, etcétera, etcétera. Yo en la nota justifico por qué estoy diciendo que este paciente tiene un riesgo bajo. O en el caso contrario, si es un paciente en estas condiciones, hepatópata, renal, que infartado, pues yo tengo que saber, ¿sabes qué? Este paciente tiene un riesgo cardiovascular alto. Entonces sí, o sea, no son obligatorias todas, pero unas tienen mayor evidencia que otras. Entonces, lo ideal es combinar algunas escalas, algunos índices para poder ser más exacto y que obviamente yo pueda conocer mejor a mi paciente para esto, para que yo lo maneje de una mejor forma. Es por eso, doctora Martínez. Fíjese cómo varía la clase 1 de la clase 2. Síntomas con actividad normal. Aguas. Es decir, un paciente que de repente puede ser, por ejemplo, no pueda caminar durante, es decir, ¿cómo les explico? Si yo tengo ¿cómo decirlo? Este paciente, por sus condiciones, no puede hacer una vida normal. Es decir, a lo mejor no puede subir el garrafón del agua o a lo mejor si está barriendo, se agita, si tiene algún tipo de síntoma. Es inespecífico, pero generalmente tiene que ver con esto. Con angina, es decir, con dolor en el pecho, con palpitaciones, con disnea. Esos son algunos de los síntomas que estamos esperando encontrar. La Canadian dice, poca limitación con las actividades de rutina. Es decir, tiene limitación.
¿De acuerdo? Por ejemplo, en la clase 3 de la NIJA, así decimos. Síntomas con algunas actividades de rutina, limitación de las actividades. ¿Sí? Es decir, este todavía tiene muchísimo más marcado todo esto. Y generalmente también se asocia al, por ejemplo, de forma paralela se pregunta, usted, por ejemplo, si camina, ¿cuánto tiempo pasa para poder, cuando se sofoca? Por ejemplo, ¿cuántas cuadras puede caminar usted sin sofocarse? O puede subir escalones sin problema. O tiene tú ya vas dirigiendo más o menos para ver qué tan funcional es esto. Y estas escalas hablan de eso, de la clase funcional que tiene o no el paciente. Por ejemplo, fíjense en la clase 4. Síntomas con cualquier actividad, incluso en reposo. Imagínense que están viendo la televisión y de repente sientan dolor opresivo en el pecho, o que les falte el aire, o que de repente sientan palpitaciones o aumente su frecuencia cardíaca y ellos lo perciban. Todas estas cosas representan que el corazón y todo el sistema cardiovascular está muy comprometido. Entonces, si se dan cuenta, por ejemplo, ¿dónde está? Está viviendo acá. No, eso no es, pero me viene corriendo. Es que si se dan cuenta, esto depende más como de la escuela del anestesiólogo o lo que dice la evidencia que es mejor para este paciente. Entonces, déjame ver si... Fíjense. ¿Dónde está esto? ¿Dónde están las veces? Fíjense, yo puedo complementar mi NIJA con esto. Y estos son unas escalas que es del trabajo metabólico que hace el paciente, ¿no? Fíjense. Son las cosas que puedo no llegar a hacer. Miren. Por ejemplo, un paciente que tiene poquitas METs o que tiene de 1 a 4 METs, es un paciente que, fíjense, tiene, como lo decimos, son requerimientos energéticos. Y estos requerimientos energéticos tienen que ver con que yo pueda limitar a hacer cualquiera de estos eventos. Por ejemplo, un paciente que tiene poquitas METs es un paciente que con trabajo se cuida uno mismo, que se puede bañar solo, vestir solo, comer solo, que conduce vehículos, que hace tareas domésticas ligeras, es decir, probablemente dobla su ropa o puede moverse de un lugar a otro. Es decir, tiene requerimientos energéticos que son muy bajos y solamente pueden condicionar esto. Un paciente que tiene de 4 a 7 METs, si se dan cuenta, puede subir un piso sin descansar o subir una cuesta. ¿Ya vieron? La diferencia es mucha. Caminar en llano a 6 kilómetros por hora. Es decir, que no sea como planito y que requiere obviamente esfuerzo físico. Si el paciente puede realizar jardinería, hacer camas, que pueda hacer baile de salón lento, que pueda tener actividad sexual ordinaria, correr distancias cortas, es un paciente que tiene requerimientos energéticos más o menos, ¿sí? Entonces, un paciente, por ejemplo, que tiene requerimientos energéticos elevados y los puede cumplir y no tiene sintomatología, entonces tiene METs adecuadas. Por ejemplo, tareas domésticas pesadas, mover muebles, realizar deporte, subir escaleras con peso. Todas estas cosas, yo puedo, toda esta clasificación como tal, yo la puedo utilizar para, además de la New York Heart Association, porque no es lo mismo que a lo mejor un paciente sea un NIJA 2, pero que tenga a lo mejor 5 METs. Entonces yo ya sé más o menos cuáles son, además de los requerimientos, sus limitaciones, y esto me está hablando de cuánto riesgo puedo no tener aquí. Entonces, fíjense, aquí hay muchas formas de valorarlo, pero esto es como
la explicación en general. ¿De acuerdo? Entonces, vimos Detsky, vimos Goldman, vimos Metz y vimos la New York Heart Association y la Canadian. Entonces, todas estas, ¿dónde yo voy a tener problemas? Cuando tenga menos de 4 Mets. Si el paciente tiene más de 4 Mets, pues probablemente no va a tener problema en una cirugía, obviamente, no tan cruenta. Por ejemplo, esta es otra forma de valorarlo, pero todos apuntan a lo mismo. El sistema cardiovascular y los requerimientos son suficientes para poder hacer o no estas actividades. ¿De acuerdo? Muy bien. Luego, quiero hablar. ¿O no? Quiero ver, chingo. Fíjense. Por ejemplo, aquí una preguntita. De la prueba cardíaca no invadida, ¿qué se recomienda en pacientes METs menores de 4? Un EKG, por ejemplo. Fíjense que no, doctora Ruiz. Si yo encuentro, por ejemplo, un paciente, y tienes toda la razón del mundo, esto me faltó también aclarar. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo encuentro un paciente con METs menores de 4? ¿No? Que ya vieron que es un paciente que con trabajo se puede bañar, ¿no? Y que no puede hacer la mayoría de sus actividades normales por la misma enfermedad. Yo lo que quiero ver son las condiciones realmente de ese corazón. Y la única forma para realmente saber esto sin arriesgar al paciente es con un ecocardiograma. Es decir, el ecocardiograma lo que me va a arrojar es las condiciones de las válvulas, la presión pulmonar, la fracción de eyección, si tiene algún tipo de disinesia, si tiene algún problema morfológico que esté condicionando que este corazón realmente no funcione. Entonces, si yo encuentro un paciente con METs bajas o un NIHA alto o un Goldman alto, yo, si esa cirugía no es urgente, yo le pido un ecocardiograma. Y el ecocardiograma ya dice, ¿sabes qué? Este corazón sí funciona o no funciona por esto. Porque a lo mejor yo aquí demuestro que tiene una estenosis aórtica o que tiene, por ejemplo, alguna valvulopatía que esté condicionando presiones pulmonares altas. Entonces, el EKG realmente no me permite ver esto, porque recuerden ustedes que el EKG es única y exclusivamente la actividad eléctrica del corazón. Pero al final el corazón es una bomba. Entonces, yo quiero saber si esta bomba funciona adecuadamente. Porque yo puedo tener un electro normal, o entre comillas normal, con un paciente que tiene METs 4. Entonces realmente no me sirve de nada. Yo necesito un estudio más específico que me permita saber las condiciones generales de este paciente. Y el ideal es el ecocardiograma. ¿De acuerdo, Cintia? Nice. Muy bien. Entonces, ¿dónde estamos por aquí? Miren, aprovechemos esta. ¿Por qué yo tengo que hablar de riesgo respiratorio? Finalmente, no es lo mismo un paciente que a lo mejor va a tener que les gusta, que le fijen una fractura en el tobillo y este paciente tenga EPOC, tenga, por ejemplo, a lo mejor un solo pulmón, o que tenga enfisema, o que tenga algún problema respiratorio grave. Yo tengo que ver, yo tengo que saber esto. ¿Por qué? Porque si yo lo meto en anestesia general y lo ventilo de forma mecánica, pues obviamente, ¿qué va a pasar? Voy a meterme con las presiones intratorácicas, la manipulación de las secreciones pudiera condicionar en estos pacientes espasmo o algún problema que realmente va a condicionar que ese paciente muy probablemente
salga intubado y que se recupere en una terapia intensiva, porque obviamente no tiene las características ni las condiciones para soportar la ventilación mecánica, ¿no? Entonces, todo esto es bien importante tenerlo en cuenta, porque obviamente yo quiero evitárselo al paciente. Es decir, que todo esto que yo le voy a hacer durante la anestesia general, que ya vamos a hablar después de ventilación mecánica, porque esto es bien importante, yo lo que necesito es evitarle todo esto, ¿no? El aumento del espacio muerto, que le pueda yo provocar microtelectasias por el tipo de ventilación y por los flujos de gases que maneje, ¿no? Y que obviamente yo no tenga una relación ventilación-perfusión adecuada, y esto condiciona muchísimos problemas. Por eso tengo que saber el riesgo respiratorio. Por ejemplo, la mayoría habla de esto. Y esto es como importante. O sea, un paciente con edad avanzada, igual también, que a lo mejor nunca fumó, pero vivió con un fumador, o que cocinó toda su vida con carbón, que tiene EPOC, que tiene todas estas cosas, que tiene insuficiencia cardíaca congestiva, que tiene dependencia física funcional, es decir, que también que tenga algún problema respiratorio complicado, yo sé que voy a tener un problema. Entonces, ¿qué es realmente